¿Qué tal amigos de Contracara? ¿Cómo están? Tenemos una nueva edición del programa con una entrevista bastante especial. ¿Cómo estás, Francesco? Todo bien, tú, Manuel, ¿cómo estás? Bien, siguiendo los acontecimientos internacionales, el tema de Irán con Israel, que parecía que ya llegaban a una finalización de las hostilidades, pero nuevamente se reanudaron, ¿no? Incluso Donald Trump ha salido a dar declaraciones y ha manifestado que está muy molesto, ¿no? Tanto con Netanyahu como con los iraníes. Hay que ser muy cuidadosos considerando el cese al fuego, los objetivos de Israel, las respuestas de Irán. Por eso hay que ver cómo irá desarrollándose la posibilidad de este alto al fuego. Pero hay que ser, lo repito, muy cuidadosos. Sí, bastante cuidadosos. Pero bien, amigos, hoy día tenemos una entrevista con un invitado bastante especial, Jorge Liotti. Él es editor en jefe de política del diario La Nación de Argentina y también es autor del libro La Última Encrucijada, los dilemas de la democracia argentina. Y a propósito de los dilemas de la democracia argentina, vamos a hablar justamente sobre el tema social, económico y los dilemas que puedan presentarse en este país a propósito también de que el 26 de octubre van a ser las elecciones legislativas o parciales elecciones legislativas. En todo caso, con Jorge vamos a profundizar eso. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Contracara de UPC TV. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel, Francesco. Un gusto compartir con ustedes esta conversación. Mira, Jorge, una de las cosas que nos han llamado mucho la atención acá en el Perú en relación a Argentina, que es un país al que se le ha admirado y respetado siempre. Es decir, cuando uno piensa en literatura, piensa en Borges, en Bioy Casares. Cuando piensas en tango, piensas en una serie de personajes como Gardel, Piazzolla, pensamos en el fútbol, Maradona, Messi. Es decir, el ámbito deportivo, cultural, siempre ha sido un polo de atracción. Sin embargo, y es lo paradójico, en las últimas décadas el deterioro económico ha sido muy fuerte, llegando en los últimos años a situaciones bastante críticas. Hoy, con Javier Milei de presidente, un personaje bastante especial, por decirlo de alguna manera, pero a pesar de esos rasgos de especial o estridente para muchos, ha logrado lo que otros mandatarios no han podido, es decir, controlar la inflación. Desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido esas razones por las cuales anteriores mandatarios, como Macri especialmente, porque tiene mayor afinidad ideológica, no pudieron resolver este asunto cuando, digamos, se decía que era muy grave? Bueno, puntualmente el problema de la inflación, que es probablemente el tema económico más grave en la historia reciente de la Argentina, sobre todo de la década del 70 para acá, eh, ha- yo diría, se ha transformado en un vicio no solamente de los programas económicos, sino también se ha enquistado como una dinámica social. La mentalidad argentina está seteada en términos de inflación, sobre todo a partir de un quiebre que se produjo en un evento, una devaluación muy fuerte que se produjo en el 75, que acá se conoce como el Rodrigazo, que fue una medida del ministro de Economía de entonces, Celestino Rodrigo. Desde entonces hasta acá, la Argentina ha tenido históricamente problemas de inflación alta, excepto en el periodo de los 90, donde rigió la convertibilidad, que estableció una paridad entre el peso y el dólar en un 1 a 1. Ese periodo que abarcó del 91 al 2001, efectivamente planchó la inflación, pero al mismo tiempo dejó a la economía argentina sin capacidad competitiva porque era una economía cara. Eso empezó a derivar en recesión, después en desempleo y terminó con un estallido social en fines del 2001 y que abarcó parte del 2002. En consecuencia, cuando uno ve a lo largo de la historia los distintos modelos, uno termina encontrando que siempre se recurre o a cubrir ese bache con
deuda o se termina con un esquema cambiario demasiado alto donde la competitividad argentina no es productiva. En el caso de Macri, intentó un esquema gradualista, entendió que tenía un margen político muy acotado porque había ganado por una diferencia de no más de un punto frente al peronismo, y que el mandato central tenía que ver con terminar con el kirchnerismo. En ese momento llevaba 12 años en el poder, pero que no tenía un mandato tan firme como para poder tomar las medidas de fondo estructurales, costosas y dolorosas, incluyendo el ajuste del déficit fiscal, que en todo caso podría estabilizar la economía argentina. Después vino el gobierno de Alberto Fernández con Cristina Kirchner, que no pudo abordar el tema, tuvieron el problema de la pandemia, y la llegada al poder de Milei tiene mucho que ver con esa demanda. Milei es un presidente por primera vez en la historia, un economista en el poder de la Argentina, y tiene un objetivo absolutamente, yo diría, consistente. Es el corazón de su mensaje desde la época en que era un panelista de programas de televisión hasta hoy, que es el equilibrio fiscal. Y el equilibrio fiscal contemplando como objetivo la reducción de la inflación. Otros aspectos de la economía, él ha sido más oscilante y en algunos aspectos ni siquiera tiene un gran discurso, pero en lo que tiene que ver con equilibrio fiscal ha sido troncal. En ese camino lo que tomó Milei básicamente fue un ajuste brutal cuando asumió en diciembre del 2023. Eso implicó una devaluación inmediata y un repunte del 25% en el mes de diciembre del 23, 25% de inflación mensual. Es decir, fue el pico máximo de la inflación, y a partir de ahí, a lo largo del 2024 y lo que llevamos del 2025, ha tenido una curva descendente con algún rebote mínimo, pero el último que se conoció, que fue el mes de mayo, fue de 1,5% mensual, que para la Argentina es un indicador verdaderamente muy meritorio. En consecuencia, esa parte parece encarrilarse, pero empiezan a aparecer, y esto lo quiero marcar y si quieren después lo profundizamos un poco más, algunas señales amarillas, algunas luces amarillas en el tablero, porque empieza a aparecer otra vez el problema de que la Argentina está cara en dólares. Hoy en este momento estamos más o menos a un valor de 1.200 pesos un dólar. Imagínense lo que era antes cuando estábamos 1-1, ¿no? Cuánto se devaluó la moneda argentina, pero está bastante estabilizado ahí. Y esto está llevando a que la economía argentina sea cara. Esto está haciendo que haya sectores que empiecen a sentir cierta extenuación en términos de su capacidad de producción. Hay una apertura comercial muy grande, con lo cual está aumentando el nivel de importaciones, y esto empieza a generar alguna preocupación si no se está repitiendo de algún modo, en vez de un 1-1, 1.200-1, una especie de convertibilidad no declarada, y que esto termine generando recesión y desempleo. Entonces, hoy están los dos datos sobre la mesa. En inflación altamente satisfactorio para el gobierno, razón por la cual la mayoría de la sociedad todavía respalda al gobierno, pero empiezan a aparecer algunas luces amarillas en el tablero. Entonces, podríamos decir que la receta gradualista no podía tener éxito con relación a lo que hizo Macri, mientras Milei pudo aprovecharse ya de una situación sociopolítica distinta que prácticamente favoreció una cura shock. Sin embargo, lo que está faltando ahora, como está señalando, es que empiezan a haber unas grietas, se van a abrir unas grietas. Por un lado está bien el dato de la inflación, pero estas luces amarillas que ha dicho, efectivamente ahora empiezan a preocupar. Y en este caso, el grado de aprobación de Milei, ¿ya se está resintiendo de estas luces amarillas o no? Bueno, respondo la pregunta en dos partes. La primera, retrospectiva. Claramente el gradualismo que aplicó Macri no terminó dando resultados. Para tengamos en cuenta, en ese momento lo que buscaron fueron trazar metas de inflación a lo largo del cronograma. Eso no funcionó, y un poco la justificación de Macri era no tenía el mandato popular
para poder avanzar en medidas tan profundas. Él temió durante gran parte de su gestión que el peronismo volviera a arrebatarle el poder. Entonces, ese fantasma de un peronismo en la versión kirchnerista, de algún modo lo terminó condicionando y la situación social no era la misma. En la elección de Milei, lo que hubo, desde mi punto de vista, fue una ruptura y un cambio de época, un quiebre histórico, que se fue, de algún modo, que fue madurando desde la salida de la pandemia 2021 hasta el 2023, y que hizo que la sociedad tuviera, yo diría, una percepción de cambio profundo, estructural, en la idea de que el país, así como estaba, no podía seguir. Esto permitió la llegada de un outsider absoluto como Milei, que no estaba, digamos, en el plan de nadie. Yo creo que era un candidato testimonial que de pronto empezó a capitalizar ese descontento tan profundo y terminó convertido en presidente, quizás sin que ni él mismo lo hubiese previsto de ese modo. Ahora sí, en ese caso, había un mandato popular de hartazgo muy profundo que Milei logró aprovechar con medidas de shock, aparte porque él es un convencido absoluto del recorte del déficit fiscal, por eso decía, es lo más consistente en su discurso a lo largo de los años, y en ese sentido ha sido, digamos, aprovechado para cortar. Él cortó 5 puntos del PBI prácticamente en 2 meses, recortó jubilaciones, recortó obras públicas, transferencias a las provincias, digamos, fue un ajuste realmente muy severo, y de algún modo la sociedad lo terminó aceptando en el espíritu de que era el dolor que había que superar para, en todo caso, tratar de recuperar los órganos que estuvieran todavía para ser salvados, ¿no? Respecto de la segunda parte de la pregunta, yo diría que estamos en un momento bastante significativo porque la percepción social sigue siendo mayoritaria a favor de Milei, eh, pero obviamente hay sectores que están un poco desilusionados porque, si bien reconocen la baja de la inflación, todavía no es acompañado con una recuperación del poder adquisitivo. Aparece todo el tiempo, un poco en los focus group que uno ha presenciado, ha participado, la verbalización de sí noto que los precios no suben tan rápido como antes, que voy al supermercado y al mes siguiente más o menos están en un valor similar o ligeramente mayor, pero a mí la plata no me alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, yo creo que Milei cumplió una parte del mandato central, que es el ordenamiento macroeconómico y mejorar la condición objetiva de vida de los ciudadanos. Cumplió en la parte de la inflación, todavía falta en la recuperación del poder adquisitivo. Daría la impresión de que todavía hay un nivel de tolerancia social para esperar un tiempo más, y yo creo que va a terminar favoreciendo al gobierno en la elección de medio término de octubre, pero estas señales, estas luces amarillas, le están marcando al gobierno que no se va a poder quedar confortablemente recostado en los logros de este primer año y medio, 2 primeros años, sino que la agenda va a empezar a mutar y la demanda va a empezar a crecer en términos de reactivación económica, de mejora de la capacidad del poder adquisitivo, tanto del salario, de las jubilaciones o de las prestaciones sociales, y que tiene que haber un rebote más vigoroso que lo que estamos viendo hoy. Entonces, creo que le va a alcanzar para esta elección, pero que claramente tiene que interpretar que no va a ser suficiente para atravesar la segunda mitad del mandato si se queda con el logro de la inflación. La gente dice, la inflación está muy bien, pero ahora necesito tener, digamos, posibilidades de consumir más, posibilidades de mejorar mi situación. Están habiendo síntomas muy divergentes en términos de consumo y estratos sociales, es decir, hay un sector que está mejorando fuertemente. Por ejemplo, ha crecido mucho todo lo que los que tienen capacidad de adquisición en dólares, por ejemplo, vehículos, inmuebles, se están moviendo mucho los viajes al exterior, y por el contrario estamos viendo un retroceso fuerte en todo lo que es consumo masivo, construcción, comercio, venta mayorista de supermercados o almacenes. Entonces, está apareciendo una fractura social muy marcada y que eso puede terminar condicionando el futuro del plan. Ahora, ustedes con el tema de la educación han tenido una tradición bastante interesante, ¿no? La gran reforma educativa de Sarmiento, por ejemplo. Sin embargo, con una serie de recortes que ha hecho Milei,
¿dónde queda parada la educación pública? Y me refiero a los colegios y a las universidades. Bueno, has mencionado un tema que es troncal para un país como la Argentina, que se caracterizaba por tener históricamente una clase media muy vigorosa, una clase media ancha, aspiracional, que tenía una perspectiva de ascenso social fuertemente marcada, probablemente de sus orígenes muy determinados por el flujo inmigratorio europeo, digamos, esa idea del que venía a la Argentina venía a tratar de esforzarse y crecer. Después el peronismo toma un poco esa matriz y le da esta idea de la justicia social, el tema de la posibilidad de que el trabajo dignifique. Es decir, hay toda una tradición cultural muy vinculada al ascenso social y que ha tenido en la educación pública el corazón, el motor de esa pulsión igualitaria tradicional de la sociedad argentina. Ujú. Ese papel que quizás en algún momento era una gran diferenciación de Argentina respecto a otros países, se ha ido angostando, ha ido perdiendo calidad a lo largo del tiempo, ha habido un descuido significativo, apareció la competencia entre la educación pública y privada y empezó a notarse cada vez más la diferencia, con lo cual yo te diría que la Argentina viene exhibiendo ya desde hace bastante tiempo un proceso de deterioro de su calidad educativa, especialmente en el sector público. Puntualmente, en el caso de Milei, ha tenido un conflicto significativo por el tema de las universidades, no tanto con lo que es la escuela pública primaria y secundaria, que en líneas generales está en manos de las provincias, con la universidad pública, que también está en el inconsciente colectivo del ciudadano argentino, muy instalado como parte de su sentir nacional, del orgullo. Para que Ujú. tengamos en cuenta, la universidad pública argentina es de ingreso libre y gratuito en todas sus carreras, razón por la cual recibe miles de estudiantes, sobre todo de América Latina. Bueno, en la Argentina hay muchísimos estudiantes peruanos que no dejan de sorprenderse, por ejemplo, con la posibilidad de venir a estudiar medicina, una carrera que en general es muy cara y muy restrictiva, pueden estudiar en forma gratuita. Entonces, eso está, yo diría, en ese espíritu de esa clase media vigorosa, del ascenso social, de la posibilidad de que los hijos y nietos de los inmigrantes que vinieron apenas con un oficio, a veces ni siquiera con eso, pudieran ser universitarios. Y Milei el año pasado, en este plan de recortes, de recortes fiscales, también congeló las partidas destinadas a los salarios de los docentes universitarios y para el funcionamiento de las universidades. Esto derivó en dos marchas muy masivas, sobre todo la primera, que fue yo te diría, la primera gran protesta contra Milei, y sobre todo fue muy espontánea, no politizada. La segunda ya tuvo un carácter más político y no tuvo la misma potencia, en reclamo de esos fondos. El gobierno tuvo que retroceder y terminó cediendo los fondos para el funcionamiento de las universidades, porque empezaron a aparecer casos de universidades que no podían pagar la luz de todos los meses, en fin, ya Ujú. empezaba a complicar el funcionamiento operativo. No se terminó de resolver el tema salarial de los docentes, que viene más rezagado y que se supone que en algún momento va a tener que abordar. Pero me da la impresión de que ahí chocó con una pared, se dio cuenta que el ajuste fiscal no puede ser acrítico, sino que hay algunos sectores donde la sociedad está dispuesta a movilizarse, así como acepta, por ejemplo, sin demasiado, hubo algunas marchas, pero nunca del mismo calibre, el tema del recorte en las jubilaciones. Los jubilados en Ujú. general no tienen la capacidad de movilizar, no se pueden organizar, entonces hubo algunas protestas muy politizadas, pero no tiene el mismo peso que, por ejemplo, tuvo el reclamo Mm. por las universidades. Incluso, disculpa, Jorge, en el campo cultural, por ejemplo, Inca, ¿no? O sea, todo el tema del cine también se vio afectado. Y me parece que de parte de Milei no consideró que la industria fílmica argentínica está muy bien posicionada en la región y que esto la va a debilitar y va a haber consecuencias negativas. Mira, Manuel, yo incorporaría ese aspecto
y hay otros ejemplos, el Inca, Ujú. pero también el Fondo Nacional de las Artes, o sea, todo lo que tiene que ver con cultura. Lo mismo ha pasado con el CONICET, que es el Centro de Claro. Investigación Científica, o sea, son todas las áreas, pero para entenderlo y tener una visión tratando de meternos por un instante en el cerebro de Milei, el cerebro de Milei es de un libertario extremo, no es ni siquiera un liberal. Correcto. Esto quiere Ujú. decir que para él las condiciones de la oferta y la demanda deben regir en cualquier ámbito de la vida. La libertad es absolutamente irrestricta y en consecuencia entiende que el Estado tiene que tener una intervención mínima. Es más, yo creo que si, digamos, lo hipnotizáramos, él también delegaría salud y educación o seguridad, simplemente que él sabe que no lo puede hacer. Pero en su cabeza está en lo que pueda pasar a las provincias y a los municipios hacerlos, lo que puedan hacer a los privados, lo tienen que hacer los privados, no creen los incentivos, no creen los subsidios, no creen las políticas sectoriales. El planteo es, si hay un sector que no se puede autosustentar a partir del mercado, desaparecerá o se reconvertirá. Y esto lo lleva a su máxima expresión y para la Argentina es un cambio cultural muy fuerte y muy potente porque en términos generales el argentino tiene una mirada paternalista del Estado, ya sea en lo económico o también en este tipo de prestaciones. Con lo cual allí hay una tensión muy evidente que la sociedad, yo creo que hasta ahora lo va digiriendo en tanto y en cuanto cumpla con la parte central de su promesa, equilibrar la economía, bajar la inflación y mejorar el poder adquisitivo. Y mi sensación es que si Milei pudiera cumplir con este mandato central, básico, pero importantísimo, me da la impresión de que se puede llevar otros trofeos que en otro momento hubiesen sido absolutamente impensables para la sociedad argentina. Sí, claro. Ojo, entonces, Jorge, podríamos decir que esta mirada paternalista que hay en Argentina con relación al Estado, si Milei no cumple o cumple solo parcialmente, podría favorecer el regreso del kirchnerismo. Hay que considerar también la situación de Cristina, ¿verdad? Porque tuvo la oportunidad de entrevistarla antes de sus temas, ¿no?, con la justicia. Entonces, ¿qué podemos esperarnos? ¿Es posible un regreso del kirchnerismo? Mira, Francesco, tengo la impresión, y obviamente me puedo equivocar, y en el libro que ustedes mencionaban, La Última Encrucijada, se publicó 15 días antes de que empezara el proceso electoral del 23, pero que en gran medida retrataba ese momento histórico de la Argentina, que coincidió con los 40 años de democracia, que coincidió con una elección presidencial absolutamente atípica, pero fundamentalmente diagnosticó un momento crucial de la historia moderna del país. Y ese momento es un quiebre que desde mi punto de vista se mantiene al día de hoy, un parteaguas en la historia, un viejo régimen que la sociedad rechaza. Milei surge del rechazo al pasado, del rechazo a todo aquel que tuvo alguna responsabilidad durante todo ese periodo. Obviamente con justicias e injusticias en el medio, pero me da la sensación de que la sociedad dio una vuelta de página y que le va a costar mucho a los representantes de ese viejo régimen volver por el efecto del péndulo, que es un poco la tentación que hay siempre en la Argentina de pensar el gobierno no peronista fracasa y vuelve al peronismo. No descarto que pueda volver al peronismo, pero me cuesta creer que vuelva al mismo peronismo. Me cuesta creer que vuelva a Cristina, me cuesta creer que vuelva a Massa. Parece que el peronismo necesita, en el caso de una defección de Milei porque no cumple satisfactoriamente esta demanda social, necesita una revisión doctrinaria profunda que lo ponga en situación del siglo XXI, ya un cuarto del siglo XXI, que lo reposicione en una sociedad postindustrialista, que lo ponga a tono con las dinámicas globales, que de algún modo reactualice sus viejos pergaminos y que sobre todo encuentre liderazgos que representen esta nueva versión del peronismo. La impresión que tengo es que si el peronismo espera confortablemente que el péndulo regrese,
se pueden llevar una sorpresa. Hoy veo una sociedad más dispuesta a, eventualmente, si a Milei le va mal, a buscar otro Milei en cualquier otro ámbito que pueda surgir, en el streaming, en el deporte, en la cultura, en otro lugar, porque hay una sociedad muy agotada de ese viejo régimen y de la vieja política. Entonces, si con Milei no alcanza, creo que estamos en un riesgo muy importante. Es algo que vengo escribiendo, yo hago unas columnas dominicales en el diario La Nación y vengo marcando consistentemente que hay una continuidad con el clima del 2023. En el 2023 se resolvió la ecuación electoral. La gente que no tenía a dónde ir porque no le gustaba ni el peronismo ni la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, que estaba en torno de lo que era el PRO, Macri, los radicales, estaba buscando desesperadamente otra cosa y Milei resolvió esa parte del problema. Pero no resolvió todavía esa percepción de desánimo, esa percepción, yo diría, de desencanto que todavía para mí abarca un 40% de la sociedad y de la población y que simplemente está allí esperando a ver si Milei resuelve o no y si no volverá a mutar. Pero no creo que le resulte tan fácil al peronismo y al kirchnerismo. Y puntualmente en el caso de Cristina, que ha tenido una centralidad muy renovada en los últimos 15 días por la detención, por la confirmación de su condena, por la manifestación que hubo la semana pasada en la Plaza de Mayo, muy masiva, da la impresión de haberse reposicionado y yo tengo algunas dudas sobre la vigencia de ese clima de emocionalidad. Por ejemplo, esta semana que tienen que volver a sentarse a negociar los distintos sectores del peronismo, las listas electorales para una elección crucial que se da en septiembre en la provincia de Buenos Aires y para octubre en las nacionales, y allí el territorio sigue tan ríspido como antes. Es decir, no los, digamos, los representantes de Cristina no logran imponer tan fácilmente sus criterios. Entonces, hay un peronismo todavía en ebullición, que obviamente ahora Cristina tiene más poder, pero no es que va a hacer lo que quiera como hacía en algún momento. Había incluso antes de la condena un poder menguante de Cristina, donde ya el peronismo del interior no le respondía y estaba en una disputa con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por el corazón del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Ese es el estado del peronismo hoy. Entonces, me da la impresión de que tienen mucho ejercicio por delante para realizar antes de pensarse efectivamente como una alternativa a esta nueva situación, yo diría post-Milei, que requiere de mucho más que las viejas doctrinas peronistas que le funcionaron, que le funcionó al propio kirchnerismo mientras gobernó, pero me da la impresión de que han sufrido un desgaste muy importante. Entonces, para cerrar con este tema, podríamos decir que está faltando en el caso del kirchnerismo un liderazgo unitario y nuevo que se renueve, prácticamente. Sin ninguna duda, pero hay que decir, la propia Cristina se ha transformado en todo este tiempo en el obstáculo de la renovación, porque ese liderazgo tan unipersonal que ejerció en el kirchnerismo y en consecuencia al ser el espacio más importante dentro del peronismo, de algún modo limitó la proyección de gobernadores, algunos de ellos que ya ni siquiera están en el cargo, o sea, fue taponando el proceso de renovación, aunque ella muchas veces haya dicho que había que tomar el bastón del mariscal, bueno, figuras muy poéticas, pero en el momento ella se quedaba. Fíjate que el año pasado se discutió quién tomaba el control del partido peronista. Cristina nunca le interesó el partido peronista, ella fue a disputar la presidencia y se quedó con la presidencia. Es decir, Cristina fue la líder que por un lado le dio potencial y por el otro lado obturó ese proceso. Entonces, ahora lo que estamos viendo es si hay alguien, hay figuras con la capacidad, viendo el poder menguante de Cristina, de tomar esa posta, de renovar el peronismo, de volver a seducir al votante, que por ejemplo hay un sector de votantes del peronismo que fue a votar a Milei, sobre todo los sectores más jóvenes. Entonces hay una enorme tarea por hacer allí y me parece que todavía estamos viéndolo en forma muy embrionaria. No se ve una figura, yo diría, con ese liderazgo convocante que pueda unificar el peronismo. Eso todavía está en disputa. Ahora, Jorge, tú has mencionado que Cristina Kirchner, para enfrentar un poco la realidad, apelaba pues a respuestas retóricas
o poéticas. Lo que no es poético es más bien el comportamiento que tiene el presidente Javier Milei contra la prensa, donde se puede traducir en seguimientos a través de sus redes sociales a determinados periodistas. Antes uno veía que en gobiernos de turno, sea Menem, Néstor Kirchner, Cristina, iban de frente con los grupos de medios. Acá hay una individualización. Un ejemplo es el de Carlos Pañi, que ahora tiene un juicio, ¿no? Después Longobardi también, que ha tenido serios problemas. Hace poquito, creo que lanzó en X un comentario donde hablaba, creo que fue ayer, que quisiera tener en fila a los periodistas basura, que son casi todos. Entonces, ese tipo de enfoque, de abordamiento, ¿de dónde viene? ¿Y qué capacidad de respuesta puede tener la prensa en ese contexto tan hostil? Bueno, el retrato que haces, Manuel, es efectivamente así. Hemos visto un increscendo de la violencia verbal por parte del presidente y de otros actores del gobierno, especialmente a través de las redes sociales, pero también lo ha hecho cuando dio entrevistas televisivas, en general entrevistas con periodistas ideológicamente muy afines, con lo cual no eran entrevistas tradicionales, por llamar de algún modo, y él tiene la plena convicción de que, bueno, habla de los periodistas ensobrados todo el tiempo, como que cobran unas coimas de otros políticos, otros partidos o de empresas. Bueno, utiliza el término mandriles también para hablar de los economistas, en una vulgarización muy fuerte de su mensaje. Y yo creo que esto tiene que ver con el espíritu revanchista que él fue generándose desde la época en que no era nadie políticamente y de algún modo fue tratado peyorativamente, fue considerado, bueno, se le ha dicho que estaba loco, que hacía excentricidades, y de esa manera él terminó generando, acumulando un nivel de odio y de resistencia y rechazo al periodismo en su conjunto. A cualquier disidencia él lo ve como una agresión, como una mentira, ha recurrido muchas veces a planteos retóricos para seguir insistiendo en errores, y eso ha llevado a una confrontación directa, a una individualización, como vos marcabas, y en el fondo una amenaza muy potente en términos de deslegitimar el trabajo periodístico. Es decir, lo que hace el periodista es sujeto de intereses y en consecuencia no es verosímil, y lo único que existe es la interacción directa entre el dirigente o el mandatario en el caso de él y el votante o el militante. La intermediación periodística es vista como distorsiva, y esto es muy complejo naturalmente porque de algún modo deslegitima la tarea propia del periodista, que es intermediar, que es procesar, que es analizar, que es consultar, averiguar fuentes. Bueno, todo ese proceso natural del ejercicio periodístico, él de algún modo lo rechaza, y eso ha llevado a un nivel de hostilidad muy grande, y como bien marcabas, el kirchnerismo también fue tremendamente hostil con el periodismo, especialmente la última gestión de Cristina Kirchner, 2011-2015, pero lo hacía desde una concepción, y también hubo algunos hechos de individualización. Por ejemplo, se hicieron scratches en plaza pública, donde estaban las fotos de periodistas y la gente le tiraba cosas. Pero la concepción desde que lo hacía era una concepción anticorporativa. Era la idea de que los medios de comunicación formaban parte junto con la justicia, junto con algunos sectores políticos, con el campo, era la oligarquía, eran los poderes concentrados, y combatió fuertemente, por ejemplo, el grupo Clarín, trató de... Claro, con el tema del campo. ¿Cómo? Con el tema del campo, ¿no? Exactamente, empezó con el tema del campo, en el 2008, la crisis de entonces, y fue construyendo esta idea. Bueno, de hecho esta ley se llamó la ley de medios, que después la Corte lo revirtió. Lo que buscaba era desmembrar al grupo Clarín en subgrupos, es decir, había una mirada corporativa. Milei también critica especialmente a nosotros, el diario La Nación, también a Clarín,
pero hace mucho énfasis en las cuestiones individuales, porque también tiene que ver con su estilo, tiene que ver con su estilo tuitero, con sus reacciones. Es un presidente que puede llegar a tuitear cientos de veces o retuitear en un mismo día, que está muy pendiente de las redes, y entonces rechaza una nota puntual, rechaza un comentario. Muchas veces a él le pasan un fragmento de un párrafo y sin ver el contexto, y entonces lo critica sin tomar en cuenta que como presidente hay una simetría en la relación muy importante. Entonces, es un tema crítico. Las entidades periodísticas, tanto de periodistas en sí mismos como de medios de comunicación, han venido pronunciándose muy fuertemente en contra de todo esto, y también lo han hecho los gobiernos extranjeros, que por un lado entienden que el programa económico tiene muchos aspectos muy satisfactorios y lo apoyan, y por otro lado cuestionan este tipo de excesos del presidente, sobre todo con lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Y además porque entraña yo diría, una concepción bastante paradójica, que en el planteo de la libertad que él hace como el bien superior, termina revalorizando yo diría, un libertinaje verbal, porque permite cualquier tipo de agresión o cualquier tipo de respuesta con esta idea. Nadie puede censurar a nadie, ¿no? Pero obviamente allí se producen una gran cantidad de excesos en nombre de la libertad. Jorge, le queremos pedir permiso a nuestro director, 2 minutitos nomás, por el tema de Irán, Israel y el AMIA. Así es. Sí, Francesco. Jorge, considerando la coyuntura internacional, nos gustaría conocer si hay unos temores en Argentina considerando este conflicto entre Israel e Irán, porque hay un antecedente muy grave de 1994 relacionado con unos atentados terroristas en Argentina. Claro, a la AMIA, de ¿no? la comunidad, así es, en contra de la comunidad judía. Y se había investigado una conexión justo con los pasdaranes de las revoluciones iraní. Y como sabemos, Milei se ha alineado de manera muy clara con Israel, respalda a Israel, Estados Unidos. ¿Hay temores por lo que está pasando en la coyuntura internacional? Sí, hago una pequeña precisión. La Argentina sufrió 2 atentados terroristas. En el año 1992 volaron la Embajada de Israel en Buenos Aires, y en el año 1994 atacaron la Mutual Judía de la AMIA, que tuvo 85 muertos, en la otra hubo un poco más de 20, fue todavía más destructiva. La investigación judicial muy, yo diría, empastada y muy enturbiada por el proceso judicial, terminó arribando a la idea de que había sido instrumentada por Hezbollah con apoyo del gobierno iraní. De hecho, hay 6 condenados iraníes en la causa argentina, y en este momento se está tramitando la posibilidad de hacer un juicio en ausencia, a sabiendas de que nunca van a venir a declarar a la Argentina. Con lo cual, ese es un antecedente muy preocupante, y como bien decías, Francesco, esta preocupación se ha reactivado por el alineamiento bastante marcado de Milei con Estados Unidos y con Israel. Prueba de ello es que Milei acaba de venir de Israel en un viaje que él partió el día en que se inició el ataque de Israel contra Irán. Él partió después del mediodía y el ataque se inició esa misma noche. Es decir, que ha quedado el último saludo con el primer ministro Netanyahu con Milei. Esto ha puesto a la Argentina en una situación de mucha prevención, y se ha sumado a otro dato, que es que el actual presidente de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, es argentino, y es la agencia que antes del ataque israelí dijo que Irán estaba en un proceso de enriquecimiento de uranio que le permitiría en poco tiempo más poder construir entre 6 y 8 bombas nucleares. A partir de entonces, un poco tomando ese informe, es que Israel ataca a Irán, y desde entonces Grossi fue amenazado por el gobierno iraní. Dijeron que lo iban a ir a buscar, públicamente lo han dicho, y que lo iban a matar
apenas pudieran. Siendo que es argentino, esto agregó un dato más. En consecuencia, se han tomado muchas prevenciones en términos de proteger los lugares que tengan que ver con la colectividad judía. La Embajada de Israel está con un régimen muy especial de accesos, se han suspendido los viajes, es decir, hay una preocupación en ese aspecto, quizás no en forma inmediata, porque hoy la atención está concentrada en el teatro de operaciones, pero sí que en algún momento pueda ocurrir, porque quiero agregar esto, siempre se interpretó que esos dos ataques del 92 y el 94 tuvieron relación con la decisión del gobierno de Carlos Menem de aportar 2 barcos a la coalición que lideró Estados Unidos cuando sacó a Irak de Kuwait. En consecuencia, se interpretó que fue una reacción contra ese alineamiento de Argentina con Estados Unidos. Entonces, hoy daría la impresión de que la película se vuelve a repetir en términos de orientación geopolítica de la Argentina, y entonces está el efecto retrospectivo, el efecto espejo, retrovisor, de decir, nos puede volver a pasar lo mismo. Jorge, te queremos agradecer por tu participación aquí en Contracara de UPC TV. Por favor, ha sido un gusto haber compartido esta conversación con ustedes y a disposición para cuando lo consideren. Genial, Muchas Jorge, gracias. porque se nos han quedado varios temas y ustedes el 26 de octubre, si no me equivoco, tienen estas elecciones legislativas. Conversaremos para ese entonces. Cuando quieran, van a ser elecciones sumamente gravitantes para poder evaluar el estado de situación de esto que estuvimos conversando. Se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados, 1/3 del Senado, y es casi un plebiscito sobre la gestión de Milei. Correcto. Correcto, Jorge. Un abrazo. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Bien, amigos, interesante la entrevista con Jorge Liotti. Sí. Los aspectos que ha tomado muy precisos y además con mucha carga de interpretación, ¿no? Sobre las dinámicas políticas, sobre lo que Milei además siente con la prensa, que ahí se manifiesta pues con gran violencia, hay juicios. A Carlos Pañi le han metido un juicio injusto en una columna de opinión, cuando Carlos Pañi hace toda una retrospectiva sobre la Segunda Guerra Mundial y lo acusa pues de ser antisemita, ¿no? Que es un delirio absoluto. Bueno, es también la respuesta de un presidente que probablemente, considerando lo que ha dicho Jorge Liotti, no quiere ser criticado por la prensa, porque la prensa va a pagar un poco piso por lo que ha dicho Liotti, ¿no? Con relación a la relación que tenía Milei antes de ser presidente. Entonces se ha sentido un poco así, casi buleado por la prensa antes de asumir la presidencia. Eso puede explicar también una serie de reacciones que no son de las mejores. No, de para ninguna nada. manera. Pero también me parece que hay algo más allí. Hay poca disponibilidad para la interpelación, para la crítica constructiva. Pero eso le es típico, incomoda, ¿no? Es típico de varios presidentes y políticos populistas que no aceptan críticas y tampoco un debate. Además, él tiene rasgos que se orientan mucho al fundamentalismo, ¿no? No hay términos medios, no hay grises. En el tema económico, por ejemplo, como bien lo ha descrito Jorge Liotti, todo este asunto de que lo que no se acomode al mercado debe suprimirse. Y hay asuntos que no necesariamente tienen que corresponder al mercado. Hay cosas que representan otro tipo de valor, ¿no? Como la cultura, que es importante mantenerla saludable porque ayuda en la construcción de una ciudadanía. Al menos hay quienes lo entendemos de esa forma. En el caso de él, no lo entiende así y más bien considera que si, vuelvo a repetir, si algo no se puede adecuar a los cánones del mercado, pues o desaparece o se reconvierte, ¿no? Sí, pero entender también el contexto del peronismo, el kirchnerismo, un contexto en el cual hubo subvención tanto de la producción como del consumo. Entonces la mentalidad que decía Jorge Liotti, ¿no? Del paternalismo estatal. Claro, que entonces es también otro Milei exceso, ¿no? Cortar con este exceso, pero con una receta bastante dura, fuerte. Y hubo también un retroceso por como él ha explicado. Bueno, en relación a la educación. Correcto. A la educación con el espacio universitario, que los estudiantes salieron a las calles a protestar. Correcto. Que todavía no se ha resuelto, Belmín ha indicado todo este asunto de los salarios de los profesores de las universidades públicas, que es un asunto que todavía está pendiente para que Milei, su gestión, lo aborde.
Pero bien, nos ha dejado una información periodística muy bien interpretada, ¿no? Muy valiosa para Muy entender valiosa. lo que está pasando en Argentina. Además, tenemos el plus de su análisis sobre la visión de Milei y los temores argentinos con relación a la coyuntura internacional y este conflicto entre Irán e Israel. Esperemos que este cese al fuego pueda ser más que precario, entonces no precario. ¿Eh? De momento, Ojo, de momento cesa el fuego, no sabemos si se habrá reanudado porque hay una inestabilidad hay con una eso, ¿no? inestabilidad. Con eso hay que considerar, sí, que es muy frágil. Esperemos que pueda durar. Y bueno, Manuel. Bueno, la próxima semana sabremos, con mayores elementos de juicio, si es que va a haber una paz duradera y estable, ¿no? Esperemos. Así que bueno, nos vemos la próxima semana, queridos amigos. Muchas gracias y hasta luego.